El día de hoy nos convoca la sesión número 2 de la audiencia de requerimiento mixto formulada en el expediente 16-2017, incidente 168, caso Interoceánica, causa penal seguida contra Alejandro Toledo Manrique y otros por delitos contra la administración pública y otros en agravio del Estado. Para darle cuenta, señor juez, que respecto a los sujetos procesales convocados para participar de la presente audiencia, se encuentran por parte del Ministerio Público la doctora Graciela Rojas Avenio, fiscal adjunta, por parte de la Procuraduría Pública, la doctora Marilyn Vega Caro y la doctora Midmay Sucelín Ayala Aparicio, por parte de la sucesión procesal Patrick Barclay y Sergio Rafael Bravo Orellana, el doctor Guillermo Larrié Bellido, por parte de los investigados Xavi Sailán Ojalvo y Gideon Weinstein, la doctora Ana de Martín y Lazo, por parte de Alejandro Manrique Toledo, el doctor Pascual Víctor Valverde Martínez, por parte del investigado Alberto Javier Pasco Font Quevedo, el doctor Francisco Ugaz, por parte del investigado Abraham Danón, el doctor Deiser Pérez Cabrera, por parte del investigado Fernando Martín Gonzalo Camet Picone, el doctor Humberto Asmat, por parte del investigado José Fernando Castillo Divós y la empresa ICSA, el doctor Renzo Miranda León, por parte del investigado Gonzalo Ferraro Rey, el doctor Roger John Ruesta, por parte de los terceros civilmente responsables, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, Constructora Interoceánica Sur Tramo 2 y Constructora Interoceánica Sur Tramo 3, así como también Odebrecht Perú Ingeniería en Construcción SAC, el doctor Marco Bustín Saciu, por parte de AENSA S.A.A. antes Graña y Montero y Cumbra Perú S.A. antes GIM, la doctora Adriana Tagle, y por parte de JJC Contratistas Generales, el doctor Camilo Clavijo. Faltando en ese sentido las defensas de José Alejandro Graña Miró Quesada y la defensa técnica de Hernando Alejandro Graña Acuña. Finalmente, señor magistrado, dar cuenta que de la revisión del sistema integrado judicial se encuentran 2 escritos pendientes. El primero de ellos signado con número de ingreso 11-2-13-2023, ingresado el día de ayer, 18 de abril del 2023, por parte del abogado Francisco Ugaz. Con sumilla solicita participar de forma virtual en audiencia. Entiendo por Pasco Font Quevedo, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Les saludo a la doctora Rojas del Ministerio Público. Les saludo también para la doctora Vega de la Procuraduría Pública. Les saludo también para la doctora Rey, para la doctora de la para el doctor Balbán, para el doctor Oaz, para el doctor Asmat, para el doctor Castillo Divos. El doctor Renzo Miranda León. Bien. Hay que hacer varios anuncios sobre el itinerario en esta etapa intermedia. Estamos, como habíamos adelantado, en la etapa de control del requerimiento sobre seguimiento. Lo primero que anunciar es que respecto a 2 investigados,
José Alejandro Grande Quesada y Hernando Grande Ancuna han sido ya excluidos del presente proceso. Por esa razón que el día de hoy se ha definido su situación jurídica, ¿no? Solamente para anunciarles que han sido excluidos del presente proceso. ¿Algo sobre ello, doctora? ¿Fiscal? No, señor magistrado, solo antes de poder continuar muy respetuosamente, este Ministerio Público pues ha tomado conocimiento de que el acusado hoy, Abranda, no se encuentra presente dentro de esta audiencia, y no, en el sentido de poder solicitar el tema de quizás una aclaración, se podría llamar esa definición, señor magistrado, toda vez que en la audiencia pasada usted ha permitido la participación dentro de los parámetros que ha puesto. Me gustaría saber, este ministerio muy preocupado respecto a en qué calidad va a participar en esta audiencia. También, si esa autorización es para las siguientes audiencias también que corresponden a esta etapa intermedia, señor magistrado. Sobre ello. A ver, sí, no se preocupe. Está conectado a Branda, ¿no? ¿Es correcto? Sí, doctor. ¿Está conectado alguien más? No. No, nadie más. ¿No se ha conectado el señor Alejandro Toledo, no, doctor? De la consulta, a ver, por favor, el micrófono. Solamente porque la sesión anterior se había conectado, solamente para que me dé el dato. Gracias. Me acaba de comunicar el doctor Su indicando de que está un poquito mal de salud y que está viendo esa situación. Por eso es lo que no se ha desplazado. Solamente le he consultado. Bien. Como decía, varios anuncios. Lo primero es que ya se ha dispuesto la exclusión, reitero, para informar a todos los sujetos procesales, la exclusión de dos investigados del presente caso, ¿ya? Grande Quesada y Grande Ancuna han sido excluidos del presente proceso. Eso es lo primero. Por esa razón que el día de hoy se ha resuelto ya su situación jurídica. Y lo segundo era respecto a Abraham Damón, entiendo que está conectado. Bien, pero estamos con sus datos solamente el que está en la plataforma. Ahora Abraham Damón, ¿me escuchan? Doctor, me dicen que su micrófono no se escucha muy bien. Sí, me informan acá en... A informarnos, por favor. Hay que sacar respecto a Abraham, no sé bien empático. Ya lo había indicado la sesión anterior. Además, sobre banda no, es una situación del presente caso. ¿Vale? Esa es la situación. Del acusado a la información. La empresa del proceso no se debe seguir este nivel de investigación. Por eso que la investigación no es una cartera. ¿Sí? Por eso estoy haciendo la investigación con la pregunta, pero a pesar de ello, estoy permitiendo el acceso para esta plataforma. Bueno, nada. ¿Qué es lo que dice? Bien, estamos con la señora Amanda Núñez, ¿no? Lo tercero, tenemos un cronograma ya para la siguiente semana. Solamente voy a anunciarlo y un poco para establecer el itinerario de trabajo.
Buenas tardes. ¿Me escucha el señor Abraham? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Abraham. Solamente para que se identifique, estamos en la segunda sesión del día de hoy. ¿Puede darnos sus datos para registrarlo en la audiencia? Danon Navi, ciudadano israelí. Su nombre, por favor. ¿Cómo? Su nombre. Está muy mal la conexión, si puede hablar más cerca al micrófono. ¿Me escucha ahora? Oh, ¿Me escucha? interrumpido, está interrumpido. A ver, para que mejore la conexión. Bien, un momento, por favor. No se preocupe ahora porque vamos a mejorar la conexión. Entonces, voy anunciando algo. Hemos establecido un itinerario de trabajo esta semana. Vamos a seguirla, ¿ya? El día de hoy, para anunciarles, ¿ya? El día de hoy tenemos la segunda sesión y el día de hoy simplemente se va a dictar la resolución, ¿ya? Vamos a resolver el sobreseimiento. Con lo cual, prácticamente vamos a acabar la etapa de control de sobreseimiento, porque ya se ha definido la situación jurídica de 2 investigados que estaba pendiente también. El día de hoy. He tenido que atender esos asuntos el día de hoy, es que voy a posponer el dictado de la decisión para las 5 de la tarde. 5 de la tarde el día de hoy, sí. A efectos de no causar mayor perjuicio a las partes, si desean, nos siguen de modo presencial o si desean, nos siguen de modo virtual. Solo se va a trabajar el día de hoy el dictado de la resolución de sobreseimiento. ¿Sí? ¿Ya? Con lo cual, al día de hoy, sea cual fuera el resultado, el día de hoy, ya que vamos a dictar sobre los 3 investigados, vamos ya a iniciar el día viernes, ya, eso sí ya está agendado. El día viernes iniciamos ya con el control, con la etapa del control de requerimiento acusatorio, ¿sí? Vamos a trabajar a partir de 9 de la mañana, que también está fijado. Entiendo que para en esa intervención, en esa sesión va a intervenir el Ministerio Público. Les voy a pedir al Ministerio Público, por favor, doctora, si usted va a exponer, o en todo caso el fiscal titular, el doctor Domingo Pérez. La idea ya no suelo en las audiencias pedir, digamos, una intervención larga, sino una intervención más corta, donde nos exponga sobre todo las razones por las cuales debe llevarse a juicio a todos los investigados, ¿sí? A todas las personas naturales, ¿no? Las razones por las cuales corresponde llevar a juicio. Eso es lo que sobre todo me interesa. La causal y las razones. ¿Por qué razón o razones debo llevarlos a juicio? ¿Ya? Y eso ya va a empezar, como dije, los 3 controles. La fase del control formal de requerimiento acusatorio, la fase del control sustancial de requerimiento acusatorio y la fase del control probatorio, ya de ser el caso, obviamente, de ser el caso. ¿Ya? Más o menos eso va a ser el itinerario. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar a las 9 de la mañana. Y voy anunciando también las fechas para la próxima semana, ¿ya? El lunes 24 de abril del año 2023 vamos a trabajar a partir de las 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde. Y el jueves 27 de abril del 2023, 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana. Un poco para que estén noticiados sobre la hora que vamos a trabajar. Trabajaríamos desde las 9 aproximadamente hasta la 1 o 1:30 de la tarde, ¿ya? ¿Sí? El día viernes. Y el día lunes, de las 2:30, sí vamos a trabajar hasta un poco tarde, ¿ya? Porque vamos a empezar 2:30 de la tarde, el día lunes. Y el día jueves, ¿cómo estoy en la tarde? Sí.
Entonces vamos a trabajar el día jueves 27 de abril para que también tengan agendado, para no también afectar sus horarios que tienen que atender, desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. ¿Sí? Que vamos a trabajar. ¿Sí? Bien, entonces ese es el itinerario que estamos fijando ya. Sí, doctor Larry, dígame. Sí, muy breve, doctor. Recordará que el doctor Chalco, que Sí. le pidió a usted que, respecto a la sucesión procesal de Patrick Valcray, teníamos alguna incidencia que queríamos hablar con usted. Eso lo vamos a hacer antes del requerimiento, después del requerimiento. Después, doctor, no se preocupe, voy a habilitar un espacio, doctor, no se preocupe. ¿Ya? Lo que pasa es que la primera intervención que va a tener lugar es la intervención de la Fiscalía. Sí, lo que pasa es que nosotros queremos que nos dé instrucciones de cómo vamos a hacer nuestra defensa. Y creo que eso sería pertinente antes de escuchar el aparecimiento, porque fíjese, nosotros no participamos en la Vamos a hacer lo siguiente, doctor. Sí, me parece pertinente. ¿Le parece si usted en la siguiente sección, doctor Larrié, le doy 3 minutos más o menos, qué precisiones usted requiere que, digamos, qué precisión usted considera que sea necesario Sí, no, para su defensa? queremos solamente Ya. que nos instruya cómo Ya. vamos a comportarnos en la defensa. Eso es Bien, lo que queremos. entonces yo voy a dar un espacio a la Fiscalía y a la Procuraduría, ¿ya? Para que nos diga lo que era conveniente. Y de acuerdo a eso, seguimos con el itinerario. ¿Le parece? Bien. Sí, porque la situación de Patrick Barclay hoy día la vamos a definir, por eso no quiero adelantarme, por eso parece. Solamente Sí, estoy hablando ya, de cronograma. listo. Nada más. Sí, entendemos que la causal es fallecimiento, pero aún así. ¿Ya? Bien. ¿Me decías? Bien. Entonces, ya tenemos la conexión correcta con el señor Abrandano. Señor Abrandano, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ¿Me escucha buenas ahora? tardes, lo escucho, señor. Sí, bueno, sus datos para dejar constancia de que usted se ha enlazado a esta plataforma, a este room virtual. Adelante. Su nombre y apellidos. Danon Abraham, ciudadano israelí, cédula de identidad 226-8696. Muchas gracias. Bien. Entonces ya hemos hecho todos los anuncios, creo que no está nada pendiente. ¿Algún inconveniente, por favor, con las fechas? Este es el momento para ver si tenemos algún ajuste, ¿ya? Por favor, consulte sus agendas, ¿ya? Este es el momento, porque solamente luego volvemos a las 5 de la tarde para la expedición de la resolución que corresponda de cara al requerimiento de sobreseimiento de 3 investigados. Con lo cual, concluimos ya la primera etapa del control de requerimiento de sobreseimiento. ¿Sí? Bien, si no tenemos ninguna intervención, voy a suspender la audiencia a las 5 de la tarde y a efecto de darle facilidades por el día de hoy, porque solamente el día de hoy va a ser dictado de decisión, voy a dar la facilidad de que, si desean, pueden asistir presencialmente, o si desean, pueden seguir la audiencia de manera virtual. Pero sí, para el viernes, sí tiene que ser, volvemos a la presencialidad porque va a intervenir el señor fiscal, ¿no? O el representante de la Fiscalía sustentando el requerimiento acusatorio ya contra los investigados. ¿Sí? Bien, entonces ya cerramos esta parte y nos estamos viendo a las 5 de la tarde. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor magistrado, y buenas tardes con todas las partes presentes. Quien habla, Mitzi Velázquez, especialista de audiencia asignada a la presente sesión. El día de hoy nos convoca la sesión 2 de la audiencia de requerimiento mixto formulada en el expediente 16-2017, incidente 168. Causa penal seguida contra Alejandro Toledo Manrique y otros por delitos contra la administración pública y otros en agravio del Estado. Para dar cuenta, señor magistrado, que se encuentran todas las partes presentes. Reciben bien el audio todas las partes, muy buenas tardes con todos. Y como he anunciado, el día de hoy, a esta hora, voy a resolver el requerimiento de sobreseimiento planteado por el Ministerio Público respecto a 3 investigados. Muy bien. Siendo proceder a emitir la decisión
la decisión judicial correspondiente. Resolución judicial número 28, línea 19 de abril del año 2023. Establece que sobre el seguimiento de la acción penal de tres investigados planteado por el Ministerio Público y considerando: primero, requerimiento de sobreseimiento. Intervención. El Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento de la acción penal seguida contra los investigados John Patrick Barclay Lennox, Sharon Saulán Ojado y de Gideon Weinstein por el delito por los delitos de... Señor juez, disculpe, no se le escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. No se escucha, ¿no? Señor juez, no se le escucha. Bien, para que escriba, ¿verdad? Ahora estamos solucionando un problema técnico, ¿ya? Para que escriba o para que lo anuncie. Sí. Para que anuncies, tú, ¿te escuchan a ti? ¿Te escuchan a ti? Ahí. Está subiendo un informático para cambiar de micrófono. Por favor, doctor, cuando tenga el micrófono, hagamos una prueba para ver si todos lo podemos escuchar. Por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, por favor, ¿por qué me escuchan? Se le escucha muy mal. Se le escucha hasta el momento muy mal. Doctores, ¿de este micrófono se escucha correctamente? Se escucha perfecto con ese micrófono. Sí. Ya, bien, entonces con ese micrófono. Sí. Ya, normal, no hay problema. Ahora, a todos los votos procesales, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Para que me confirme. No responden, no me escuchan. ¿Me escuchan? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Sí, ahora lo escuchamos mejor, doctor. ¿Me escuchan ahora? Por favor, me confirmen. Buenas tardes, doctor Casati. Buenas tardes a todos los votos procesales. Estamos solucionando. Nuevamente se ha vuelto a interrumpir, doctor. No se entiende bien. Tu secretaria es la que tiene el mejor micrófono, doctor. Ahí sí se escucha muy bien. Muchas gracias, doctor.
No me pongo más allá. A ver, coloca el mismo. Si no. ¿Me escuchan bien? Consulta de las partes, si me escuchan. Regular, señor juez. Me indican regular. ¿Me escuchan? Hago un llamado a los sujetos procesales para que me informen si reciben el audio de manera correcta. No, señor magistrado. Bueno, muchas gracias. No se entiende bien, señor. ¿Escuchan todas las partes ahora? ¿Me escuchan todas las partes? Seguimos con el problema. Para que me confirmen si los sujetos procesales me pueden escuchar. Señor, se escucha mal. Se mantiene la... Suspender la grabación para mejorar el tema. Sí, unos minutos, por favor. Suspendemos la grabación. Mira que lo dejes salir. Sí, ahí lo dejé, pero no. Con el micro de ella. El otro es el tuyo, allá. ¿Será que se pega? Buenas tardes con todos. Para que me indiquen si escuchan, por favor. Bien, señor juez. Perfecto. Está mejor. Creo que se solucionó el tema. Sí. Bien, muchas gracias por la confirmación. Un momento, por favor. Entonces, vamos a activar la grabación. Adelante. Activar la grabación. Buenas tardes. Son las 5:29 de la tarde, el 19 de abril del año 2023. Vamos a retomar la presente audiencia para emitir la decisión judicial correspondiente respecto a un requerimiento sobre el seguimiento de 3 investigados. Ante todo, las disculpas del caso por los problemas técnicos que se han presentado inicialmente. Bien, sin más prolongados, el especialista de audiencia ya me dio cuenta que están todos los datos procesales conectados a esta plataforma virtual y este despacho va a proceder a emitir la resolución judicial correspondiente. Resolución judicial número 28, lunes 19 de abril del año 2023. Estando el requerimiento sobre seguimiento de la acción penal de 3 investigados planteado por el Ministerio Público y considerando, primero, requerimiento del Ministerio Público. Primera intervención. El representante del Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento de la acción penal seguida contra los investigados John Patrick Barkley Méndez, Xavier Sailán Ojala y Fidel Weinstein por el delito de colusión en atención a los siguientes argumentos. 1.1. En el caso del investigado John Patrick Barkley Méndez ha solicitado el sobreseimiento de la acción penal por el delito de colusión que se le atribuyó por ocurrencia del fallecimiento de esa persona, citando el artículo 344, numeral 2, literal C del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 78.1 del Código Penal.
Para tal efecto, presentó el acta de función correspondiente. 1.2. Peticionó el establecimiento del asunto de comisión que se le atribuyó la causal de insuficiencia de elementos de comisión para solicitar su enjuiciamiento, invocando para tal efecto el artículo 344, numeral 2, literal D, del Código Procesal Penal, atendiendo a las siguientes razones. A dicho imputado se le atribuyó ser cómplice primario del delito de colusión por haber participado en la concertación de pagos ilícitos entre Alejandro Toledo y Jorge Enrique Simón Barata, al haber estado presente en la reunión de Río de Janeiro, en donde tuvo lugar el pacto colusorio. Además, habría sido la persona que hizo entrega a Jorge Enrique Simón Barata de un sobre con las cuentas de Joseph Ariel Maimon Rapaport, a fin que la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht transfiera los activos ilícitos que fueron concertados en la localidad de Río de Janeiro. Bien. Al respecto, el mencionado investigado, señala la Fiscalía, no había participado en dicho pacto colusorio, dado que la concertación se habría entabulado entre Alejandro Toledo Enrique y Jorge Enrique Simón Barata con la intervención de Joseph Ariel Maimon Rapaport, habiéndose mantenido el investigado Xavier Sailán Otálvaro al margen del mismo. En lo que para Simón Barata, los investigados Xavier Sailán y Gideon Weinstein no eran representantes de Alejandro Toledo Enrique. C. En lo que concierne a la participación de dicho investigado Xavier Sailán Otálvaro en el manejo de las cuentas de Joseph Ariel Maimon Rapaport, se trataría de un hecho distinto y por el cual estaría investigado por el delito de lavado de activos en otro caso. Solicitó el procedimiento de la acción penal por el delito de corrupción que se le imputó bajo la causal de insuficiencia de elementos de convicción para llevarlo a juicio oral bajo los siguientes argumentos. Al referido imputado se le atribuyó ser cómplice primario del delito de corrupción por haber participado en la concertación de pagos ilícitos entre Alejandro Toledo Enrique y Jorge Enrique Simón Barata, al haber estado presente en la reunión de en donde se había celebrado el pacto colusorio. B. Sobre el particular, no se había establecido que el investigado Gideon Weinstein había intervenido en el anotado pacto colusorio suscrito entre Toledo Enrique y Simón Barata con intermediación de Maimon Rapaport, ya que Simón Barata no habría identificado al referido investigado como el representante de Alejandro Toledo Enrique. Segunda intervención. 1.4. Yo afirmo, al prestar su declaración en la prueba anticipada, indicó que los dos investigados no habían participado en el pacto colusorio que se entabló entre Alejandro Toledo Enrique y Jorge Enrique Simón Barata. 1.5. El cobro del soborno estaría dentro de la colusión, sino estaría dentro del ámbito del lavado de activos, el cual es ajeno a este delito imputado. Segundo, la función de defensa técnica de Barclay Méndez. La defensa técnica de John Patrick Barclay Méndez manifestó estar conforme con el requerimiento sobre el seguimiento de la acción penal seguida en contra de su patrocinador por el delito de colusión. Tercero, posición de la defensa técnica de Xavier Sailán y de Gideon Weinstein. Primera intervención. La defensa técnica de los investigados Xavier Sailán Otálvaro y Gideon Weinstein manifestó su conformidad con el requerimiento de sobreseimiento de la acción penal por el delito de colusión que se le sigue a sus patrocinados por las siguientes razones. 3.1. Los dos investigados han participado en el pacto colusorio, ya que la versión prestada por Joseph Ariel Rapaport había contradicho lo mencionado por Jorge Enrique Simón Barata, en cuanto al papel que habían cumplido los dos imputados. Dado que la simple amistad que tenían estos dos investigados con
es insuficiente o debería ser insuficiente para llevarlos a juicio oral. Ahora, tratándose de la cobranza de los sobornos que habrían ejercido los dos investigados, Xavier Sailán y Gideon Weinstein, sobre estos estarían fuera del rango de acción del pacto colusorio. Digamos, estaría dentro de la fase de agotamiento del delito de colusión. Segunda intervención, 3.3. Añade la defensa técnica de los dos investigados que la Procuraduría pretendería extender la imputación en contra de los dos investigados por hechos que ya no corresponden al delito de colusión, sino en caso a otro delito y por el cual se encuentra uno de ellos investigado. Cuarto. ¿Está bien? ¿Me escuchan, por favor? Bien. Por favor, ¿me escuchan en la plataforma? ¿Me están escuchando? Sí, señor juez. Bien, continuamos. Posición de la Procuraduría Pública. La Procuraduría Pública y representación de los intereses del Estado se opuso al requerimiento sobre el seguimiento de la acción penal seguida en contra de los investigados Xavier Sailán Jalgo y Gideon Weinstein por el delito de corrupción, a fin de que el caso se eleve al fiscal superior con el objeto de que la ratifique o rectifique por las siguientes razones. 4.1. A los dos se atribuye participar en la concertación de los pagos ilícitos, ya que había se realizó en la ciudad de Río de Janeiro, de precisarse que no se les atribuyó ser cómplices del cómplice, sino el grado de participación de cómplices primarios del mencionado delito. 4.2. La declaración prestada por Jorge Enrique Simón Barata habría desvirtuado la versión proporcionada por Joseph Valien Mayman Rapaport en cuanto a los dos investigados, debido a que, uno, habría detallado que ambos habían viajado a la ciudad de México haciendo un uso de las cuentas de Joseph Mayman Rapaport. Dos, y por la de las transferencias ilícitas que se hicieron a favor de las cuentas de Mayman Rapaport. 4.3. La participación de los investigados en los hechos habría sido decisiva desde que por sus calidades profesionales habían tenido conocimiento de las operaciones que se habían realizado, además habían hecho el seguimiento a los pagos ilícitos de la carretera interoceánica. Segunda intervención. 4.4. Los dos investigados habían participado en el pacto colusorio, fijando los números del cronograma de los pagos ilícitos. Según la versión de Simón Barata, es por ello que se les atribuye la calidad de cómplices primarios por el delito de colusión. En todo, se les otorga la condición de cómplices del cómplice. Del cómplice Mayman Rapaport. 4.5. El mencionado se habría ejecutado con la entrega de un sobre con las cuentas como parte del acuerdo y se habría el seguimiento que hicieron sobre la ejecución de los pagos ilícitos. Quinto, posesión de la defensa técnica del acusado Alejandro Toledo Manrique. Primera intervención. La defensa técnica del acusado Alejandro Toledo Manrique sobre el seguimiento de los dos investigados Xavier Sailán y Gideon Weinstein sosteniendo lo siguiente. 5.1. La investigación se inició con la declaración prestada por Jorge Enrique Simón Barata, quien habría detallado que se habría con los dos investigados, con quienes incluso habría arribado a diversos acuerdos. 5.2. De la carretera interoceánica, dado que, uno, con la ciudad de Lima, por no solo duda, se entiende para ver dicho tema. Dos, se habría encargado licenciado Simón Barata. 5.3. Xavier Sailán Jalgo de la suma de 450.000 dólares a través de una empresa, conforme de su propia información y de la empresa confiada.
Segunda intervención. 5.4. Los dos investigados habían participado como cómplices del acuerdo con solo suscrito entre Alejandro Toledo Manrique con Silvio Barata, para luego con el cobro, con la ejecución de los pagos ilícitos. Bien, hasta aquí lo que dicen los sujetos procesales. Vamos ahora al sexto, considerando fijación de puntos controvertidos. En este acápite se corresponde un seguimiento de la acción penal respecto a los investigados Barclay, Salvat y Weinstein. Para tal efecto, vamos a pronunciarnos sobre tres ejes temáticos. 6.1, sobre la situación jurídica de John Patrick Barclay Méndez. En este eje temático se va a evaluar si corresponde o no disponer el sobreseimiento de la acción penal por el delito que se atribuye a Barclay Méndez como autor del delito de colusión. Para tal efecto se han fijado dos puntos controvertidos. El punto controvertido, la verificación de la muerte del dicho investigado. Segundo punto controvertido, la aplicación de la correspondiente consecuencia jurídica de haberse establecido el hecho antecedente. 6.2. Evaluación de las situaciones jurídicas de los investigados Xavier Ailán Ojalvo y de Gideon Weinstein. En este apartado se va a examinar si corresponde o no disponer el sobreseimiento de la acción penal de los dos investigados por la causal de insuficiencia de elementos de convicción para llevarlos a juicio oral. Para tal efecto, hemos identificado tres puntos controvertidos. Primer punto controvertido. El primer punto controvertido se refiere si a los dos investigados se les atribuyó o no haber desplegado actos propios del delito de colusión. Esto es, de la concertación y defraudación patrimonial. Segundo punto controvertido, se va a examinar si existen o no elementos de convicción sobre la participación de los dos investigados en el acto colusorio. Y el tercer punto controvertido, se va a examinar si existen defectos o no en la atribución de cargos que ha formulado la Fiscalía en contra de los dos investigados Xavier Ailán y Gideon Weinstein. Para tal efecto, se va a evaluar concretamente dos tópicos. El primer tópico acerca de si los dos investigados son cómplices del cómplice Mayman Rapaport. Y el segundo tópico que se va a evaluar es referido al seguimiento y ejecución de los pagos, si están dentro o no del espectro del delito de colusión o corresponde a la fase de agotamiento del delito de colusión. Vamos al séptimo, considerando al marco normativo y a la base jurisprudencial. Aquí vamos a citar como 7.1 como marco normativo el artículo 344, numeral 2, literales C y D. Inicio de la cita. El sobreseimiento procede cuando C. La acción penal se ha extinguido y D. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Comentario. De la anotada disposición procesal, vamos a remarcar lo siguiente. Primera idea, que el sobreseimiento de la acción penal se puede decretar por causal de extinción de la acción penal, siendo uno de los casos por muerte del investigado, conforme al artículo 78.1 del Código Penal. La segunda idea es que otra de las causales para disponer el sobreseimiento de la acción penal en contra de un investigado es por el motivo de insuficiencia de elementos de convicción para llevar a juicio a un determinado investigado.
Es decir, en este supuesto, lo que se debe constatar es si los elementos de convicción que ha copiado el Ministerio Público son suficientes o no para llevar a juicio. Si no son suficientes, debe archivarse el caso. La tercera idea que debe remarcarse es a propósito de la causal de insuficiencia de elementos de convicción, según el cual la causal de sobreseimiento por insuficiencia de elementos de convicción debe ser una causal evidente, manifiesta, palmaria, conforme a una interpretación conjunta con el artículo 300. Conforme al artículo 352, numeral 4 del Código Procesal Penal, según el cual, para que aplicarse la causal de sobreseimiento, dicha causal debe ser evidente. Cuando se habla de evidente, que se exige de que la misma sea palmaria, clara, que no deje lugar a dudas. La aplicación de la causal de sobreseimiento. De tal suerte que en caso de duda es preferible que la situación se dilucide en juicio oral. 7.2. Base jurisprudencial. Sobre el particular vamos a citar una casación, la casación 760 del 2016, La Libertad. Concretamente vamos a citar el 20º considerando. Inicio de la cita. Respecto al control sustancial con relación a los elementos de convicción presentados en la acusación, debe considerarse que el que puede ejercerse tiene que circunscribirse exclusivamente a los casos en el que el juicio de suficiencia que les está permitido hacer a las partes tenga por resultado la evidente certeza de la concurrencia de un supuesto de sobreseimiento, y en su caso la imposibilidad altamente probable que no se podrá incorporar nuevos elementos de prueba. Pero entiéndase que estos son casos límites, notorios, aprehensibles por cualquiera: inexistencia del objeto del proceso, imposibilidad que el imputado haya estado presente en el lugar del hecho, el hecho investigado ha devenido un atípico o hay eximentes de responsabilidad evidentes. No hay ninguna controversia que la acción penal se ha extinguido, prescripción evidente o muerte del imputado. Y en el caso que es un motivo casacional que resulte a todas luces evidente que no hay elementos de convicción, o que estos no estén apoyados en nuevos probatorios que puedan generar información relacionada con el objeto del proceso, testigos, videos o actas. Finalmente, no produce sobreseer en la etapa intermedia un proceso penal cuando hayan elementos de convicción que generen duda en la comisión del delito o en la responsabilidad penal del imputado que exige el esclarecimiento en el juicio oral. Fin de la cita. Comentario. De esta casación se desprende que se ha fijado como criterio jurisprudencial a propósito de la causal de insuficiencia de elementos de convicción lo siguiente. Uno, de que para que se aplique esta causal, la causal tiene que ser clara, evidente o manifiesta. Ahora, de existir duda respecto a la comisión del delito o a la responsabilidad penal o no del imputado, es preferible que dicho asunto se esclarezca en juicio oral. Así es que estos son los criterios que vamos a tener en cuenta en el presente caso. Octavo, vamos ahora al análisis sobre la situación jurídica del investigado Barclay Méndez. En este acápite se va a evaluar si corresponde o no disponer el sobreseimiento de la acción penal en contra de John Patrick Barclay Méndez por el delito de colusión. Primeramente vamos a la imputación de cargos. 8.1, imputación de cargos. Al investigado John Patrick Barclay Méndez se le atribuyó el delito, se le atribuyó ser autor del delito de colusión. Concretamente, el hecho que se le atribuyó a este investigado se centró en que se abriga en su condición de
de que en su condición de miembro del Comité de Inversión de Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, se habría concertado con los representantes de la empresa Odebrecht y asociados, así también con funcionarios públicos, para favorecerla en el proceso de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil, IRSA, Sur, Tramo 2 y Tramo 3, ocasionando perjuicio patrimonial al Estado. Este es la atribución de cargos. 8.2. Evaluación de la situación jurídica de Barclay Méndez. Con relación al caso de John Patrick Barclay Méndez, este despacho ha llegado a la conclusión de que corresponde disponer el sobreseimiento de la acción penal seguida en contra de dicho investigado como autor del delito de colusión por la causal de fallecimiento por lo siguiente. 8.2.1. En cuanto al primer punto controvertido, se ha verificado la muerte de este investigado ocurrido el día 12 de julio de 2020, conforme al elemento de previsión correspondiente. Esto es al acta de defunción que corre a folios 25.999. 8.2.2. En cuanto al segundo punto controvertido, al haberse verificado el fallecimiento de este investigado que se encuentra procesado en el delito de colusión, la consecuencia jurídica inexorable por ello sería la siguiente. A. La extinción de la acción penal que se le sigue en su contra como autor del delito de colusión, en cuyo caso corresponde disponer el sobreseimiento de la acción penal seguida en su contra, al amparo del artículo 78.1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal. B. Asimismo, corresponde disponer el levantamiento de las medidas de coerción procesal de carácter personal que se hayan dictado en su contra y la anulación de los correspondientes antecedentes policiales y judiciales que se hayan generado en su contra. Análisis sobre la situación jurídica de los investigados Chavisa Blanco y Gideon Weinstein. En este acápite se va a evaluar si corresponde o no disponer el sobreseimiento de la acción penal en contra de estos dos investigados como cómplices primarios del delito de colusión. Vamos primero a la imputación de cargos. 9.1. Imputación de cargos. La imputación de cargos en contra de estos dos investigados se puede resumir de la siguiente manera. En cuanto a la imputación concreta por el delito de colusión contra Chavisa Ailán Ojalvo, se le imputa a este investigado de que en la época cuando fue funcionario del señor Joseph Ariet Mayman Rapaport, época del mandato presidencial de Alejandro Toledo Manrique, habría participado en la concertación de pagos ilícitos que se realizó entre Alejandro Toledo Manrique como presidente de la República y el señor Jorge Enrique Simões Barata, representante de la empresa Odebrecht. Siendo que en noviembre del año 2004, Alejandro Toledo Manrique es invitado a la cumbre de presidentes denominada Cumbre del Grupo de Río, la cual se realizó en Río de Janeiro, en Brasil, acudiendo Chavisa Ailán Ojalvo en compañía del señor Joseph Mayman Ariet Rapaport y Gideon Weinstein, realizándose una reunión en la suite del Hotel Marriott de Río de Janeiro, en la cual estuvieron los antes señalados, Jorge Enrique Simões Barata, Alejandro Toledo Manrique y el señor Abraham Danón. Reunión en la cual se concertó el pago ilícito por el monto de $35 millones que se entregaría al señor Alejandro Toledo Manrique por el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Estos activos ilícitos iban a ser recepcionados por el amigo del señor Alejandro Toledo, Joseph Ariet Mayman Rapaport, indicándole al señor Jorge Enrique Simões Barata que luego se le entregarían las cuentas de las empresas para la transferencia de los activos ilícitos, lo que se corrobora con lo siguiente. La declaración de Simões Barata, el oficio 78-2020 de Migraciones, la resolución suprema 360-2004, la declaración de Mayman Rapaport en audiencia de prueba anticipada, la declaración de Chavisa Ailán y la declaración de Gideon Weinstein. Asimismo, Chavisa Ailán Ojalvo fue la persona que hace entrega al señor Simões Barata en un sobre de las cuentas de las empresas del señor Joseph Mayman a fin de que la Caja 2 de Operaciones Estructuradas de Odebrecht transfiera los activos ilícitos que fueran concertados en Río de Janeiro,
reunión donde él participa, siendo que su contribución fue prioritaria y relevante en la concertación y defraudación patrimonial al Estado. Estando detallado, se le imputa a Xavier Sailán Ojalvo en condición de cómplice primario del delito de colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal en agravio del Estado. Esto en cuanto a la imputación de Xavier Sailán. Vamos a ver la imputación contra Gideon Weinstein. A Gideon Weinstein se le atribuye igualmente el delito de colusión. Concretamente se le imputó a Gideon Weinstein que en la época cuando fue funcionario de la presidencial de Toledo Manrique, habría participado en la concertación de pagos ilícitos que se realizó entre Toledo Manrique como presidente del Perú y el señor Simón Barata, representante de la empresa Ode, siendo que Alejandro es invitado a la cumbre de presidentes, cumbre de Río, la concertación de incluyendo Gideon Weinstein en compañía de Maime Rapato y Xavier Sailán Ojalvo, realizándose una reunión en la suite del Hotel Marriott del Río de Janeiro, en la cual estuvieron los antes señalados, Simón Barata, Toledo y el señor Abraham Danón. Reunión en la cual se concertó el pago ilícito de $35 millones que se entregarían al señor Toledo Enrique por el corredor vial interoceánico Perú-Brasil. Estos activos ilícitos iban a ser recepcionados por el amigo del señor Alejandro Toledo, Joseph Maime Rapaport, indicándole al señor Simón que se le entregarían las cuentas de las empresas para las transferencias de los activos ilícitos, lo que se corroboró con los siguientes: declaraciones de señor Barata, oficio de migraciones, resolución suprema 360-2004, declaraciones de Maime Rapaport, Xavier Sailán y de Gideon Weinstein. La participación de Gideon Weinstein y su contribución fue prioritaria y relevante en la concertación y defraudación patrimonial del Estado. Y estando detallado, se le imputó ser cómplice del delito de colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal en agravio del Estado peruano. Hasta aquí la imputación de cargos. A ambos se les atribuyó ser cómplices primarios del delito de colusión. Concretamente, en resumen, por haber participado en esa reunión de Río de Janeiro, en donde habrían concertado los pagos. La situación jurídica de los dos investigados. La situación jurídica de los dos investigados, Xavier Sailán Ojalvo y de Gideon Weinstein, este despacho ha llegado a la conclusión que corresponde desestimar el requerimiento de sobreseimiento de la acción penal y en su lugar se va a disponer la elevación en consulta al fiscal superior debido a que existen razones para solicitar el enjuiciamiento de ambos investigados y voy a pronunciar y voy a exponer las razones que a continuación siguen. 9.2.1. En cuanto al punto controvertido, se ha verificado que a los dos investigados, Xavier Sailán y Gideon Weinstein, se les atribuyó a nivel de imputación de cargos haber desplegado comportamientos de connotación delictiva. Pues se había especificado la contribución que habrían realizado de cara a la ejecución del delito de colusión. Así tenemos que a nivel de imputación de cargos, se les atribuyó haber prestado una contribución relevante encaminada a la ejecución de la concertación y del perjuicio patrimonial, siendo estos elementos estructurales del delito de colusión. Es decir, se les atribuyó a ambos investigados haber desplegado conductas que estuvieron encaminadas a los elementos estructurales del delito de colusión: la concertación, el pacto colusorio y el perjuicio patrimonial. Asimismo,
al nivel de imputación de cargos, se habría especificado la forma y circunstancias en que habrían prestado dicha contribución de cara a la concreción del pacto colusorio sostenido entre Alejandro Toledo Manrique y Jorge Enrique Simões Barata, dado que se habría mencionado que estuvieron presentes en la reunión en donde se concertó el pago ilícito que se pagaría por el pago ilícito que se haría a favor de Alejandro Toledo Manrique por la entrega del corredor vial interoceánico Perú-Brasil. Asimismo, habrían participado en la concertación de los pagos ilícitos entre Alejandro Toledo Manrique y Jorge Enrique Simões Barata. Debo precisar de que a nivel de imputación de cargos se les atribuyó actos de concertación de pagos ilícitos, no la ejecución misma de los pagos ilícitos. C. Importa anotar que la imputación de cargos vista de modo integral y contextual habría hecho alusión a un hecho unitario que alude a la concertación del pago ilícito, al pago del soborno, por la entrega del proyecto de la carretera interoceánica, no pudiendo escindirse estos dos aspectos en dos bloques distintos, porque corresponden a un solo evento, visto en su conjunto. D. Es por ello que el título de imputación que se les atribuyó a ambos investigados, Chávez Aylán y Gideon Weinstein, fue la de cómplices primarios, conforme a la propia tesis imputativa del Ministerio Público. En conclusión, respecto al primer punto controvertido, este despacho llega a la conclusión de que los comportamientos que se le atribuyeron a los dos investigados están vinculados a elementos del delito de colusión. Concretamente, por haber participado en la concertación de los pagos ilícitos a propósito de la venta de la carretera interoceánica. Todos. En cuanto al segundo punto controvertido, este despacho ha llegado a la conclusión de que de una revisión de los elementos de convicción que se habrían recopilado durante la investigación preparatoria, se puede sostener de que existen suficientes elementos de convicción para solicitar el enjuiciamiento de los dos investigados, Chávez Aylán y Gideon Weinstein, como cómplices primarios del delito de colusión por lo siguiente. A. En primer lugar, debe notarse de que Jorge Enrique Simões Barata, en una de sus declaraciones, indicó que los dos investigados, Chávez Aylán y Gideon Weinstein, participaron en la reunión de Río de Janeiro, en el Hotel Marriott. Y entonces, el proceso de negociación de los pagos ilícitos por la concesión de la carretera interoceánica. ¿Y cuál es el basamiento en delitos de comisión? Vamos a la declaración concreta que corre a 17.101, tomo 35 para que pueda ser ubicado. Bien, voy a citarlo. Fiscal brasileño. Había exigir una ventaja o pago en caso de que la empresa ganase. Barata dijo lo siguiente. Eso ya después, cuando se creó esa relación, hubo una indicación clara de que ellos esperaban tener una participación de este proceso y que las personas me buscarían para hablar de eso. Chávez Aylán, que eran dos personas también israelíes, porque ese señor Adiramón era israelí, especialista en seguridad, por eso se dedicaba a la seguridad del presidente. Llegaron estas personas israelíes para conversar acerca de esas ventajas indebidas y pidieron para hacer ese proceso. Continuó la dirección. Fiscal brasileño.
Usted dijo sensaciones. Y una eso Se escucha bien, señor juez. Señor juez, está fallando la... Doctores, ¿me escuchan de ahí correctamente? Sí se le escucha bien. Este audio sí. Fiscal brasileño, voy a reiterar, fiscal brasileño, Avi Damon o cualquier otro representante del gobierno llegó a exigir una ventaja o pago en caso la empresa ganase, Barata dijo. Eso ya después, cuando se creó esa relación, hubo una indicación clara de que ellos esperaban tener una participación en ese proceso y que las personas me buscarían para hablar de eso. Luego fui buscado por Gideon Weinstein y por Xavi Saylan, que eran dos personas también israelíes, porque ese señor había un especialista en seguridad. Por eso se dedicaba a la seguridad del presidente. Llegaron estas personas para conversar acerca de las ventajas indebidas y pidieron $35 millones para ser beneficiados en ese proceso. Esta última parte lo voy a resaltar. Fiscal brasileño, usted dijo que hubo varias conversaciones y hubo una cobranza clara. ¿Eso dónde ocurrió? ¿Cuánto fue el monto? Barata dijo 35 millones de dólares. Y esa reunión ocurrió en el Hotel Copacabana, en la suite presidencial. En esa reunión estuvo presente Alejandro Toledo, Joseph Mundo, fiscal brasileño, el presidente del Perú. Barata dijo, el presidente del Perú. Ellos estaban en la sala al lado porque era suite presidencial. Habían varios ambientes. Yo estaba sentado en una mesa con Xavi y entonces estaba al lado con Joseph Maima. Xavi, Gideon estaban en una mesa sentados conversando sobre eso, donde ya tenían colocados 35 millones y yo me quejaba de que el valor era absurdo, muy grande, que no iba a conseguir resultado, muy difícil al tener que pagar un monto como ese. Fue un proceso de negociación. Al final no hubo alternativa y fijamos los 35 millones de dólares. En este pasaje, pues, se anota de que los dos investigados habían participado del proceso de negociación sobre la ventaja que buscaban y sobre los pagos ilícitos por la concesión de la carretera interoceánica. Bien, vamos a otro apartado.
Así, según en sus declaraciones, había especificado de que la reunión ocurrió concretamente en la suite presidencial del Hotel Marriott, en una mesa se sentó con los dos investigados, con Shahid Saylan y con Gideon Weinstein, con quienes estuvo conversando una hora sobre los acuerdos. Y para incluso saber que estuviese Marcelo y también Alejandro Toledo Manrique. Es decir, en sencillo, tenemos al Barata, si no es Barata, sentado en y en otro, y también se aprecia, o digamos, se verifica de acuerdo a su declaración, o fue su declaración que incluso estuvieron conversando para eso y de eso firmaron un papel de 2 hojas, o digamos 2 hojas, y además estuvieron presentes Marcelo Eberle y también Alejandro Toledo Manrique. Eso está respaldado por el derecho de la acción. Concretamente, tenemos un primer extremo, del folio 3.890. Voy a citar el folio 890 que corre en el tomo 8. ¿Y qué cosa es lo que dice Simón Barata? Roberto señor E. Barata señaló que en la reunión del barrio habló con el presidente Toledo sobre los 35 millones. Jorge Enrique Simón Barata, nunca ha señalado esto. Pero lo que he señalado era que nosotros estábamos negociando en una mesa, una lateral, y después llega el presidente Toledo, el señor Malman sale de la habitación, él lo recibe, después llega el señor Marcelo Eberle. Y todo esto estaba coordinado para mostrar que había un compromiso de la empresa Eberle hacia el presidente Toledo y de la mayor autoridad de Odebrecht. Y había un compromiso del presidente Toledo hacia Odebrecht con relación a la interoceánica. Es decir, de esta declaración fluye de que en una mesa estaba sentado Simón Barata con los 2 investigados, Gideon Weinstein y Shahid Saylan. Y también estaban Toledo y también llegó Marcelo Odebrecht. Otro pasaje, que son las preguntas 986 al 993. 986. Roberto Surla, o sea, usted no conocía cuando se reúne en noviembre del año 2004 con Gideon Weinstein, con Shahid Saylan en la suite presidencial del Hotel Marriott, usted esa fecha no sabía que había un respaldo político intenso de parte del presidente. 987, Simón Barata responde, no, a esa fecha sabía, claro, tanto es así que participó de reuniones. 988, Surla de Neira, sobre esta participación, cuando usted llegó, ¿estaba ya el presidente en la reunión? 989, Simón Barata dijo, no. 990, Surla de Neira, ¿cuál fue la secuencia? ¿Podría explicarnos? Porque esto no ha detallado usted. 991, Simón Barata dijo, sí, yo llegué mucho más temprano que el presidente en la reunión, por supuesto. Estuve ahí conversando una hora, un par de horas con el señor Shahid, con el señor Gideon. Después alguien avisó que el presidente estaba llegando. En este momento sale de adentro el señor Malman y viene a la sala, y el presidente Toledo no lo saluda, está en la sala conversando con el señor Malman. Acto seguido, Marcelo Odebrecht ya había sido avisado también que el presidente había llegado. Llegó porque estaban todos ahí en esos hoteles Copacabana, llegó en 5 minutos y hubo esta reunión, como mencioné hace un rato, donde los conversan, se saludan, se complementan y después se van. Roberto Su, la participación del señor Marcelo Odebrecht no fue referida en su anterior declaración. Simón Barata no es consciente. No fue porque yo no me acordaba que Marcelo había estado ahí, porque el papel efectivamente era un papel muy pasajero. Llegó para saludar, porque el señor Malman pidió que para dar peso, veracidad al acuerdo, era un acuerdo de 2 hojas,
firmó con el señor Xavi, con el señor Xavi, con el señor Saylan, quería que estuviese presente el señor Marcelo Ebrard para que se dijera, tengo conocimiento y es mi compromiso, y así yo voy a poner al señor Toledo en esto para que él vea, ¿no? Se conozcan y vea que estamos hablando de forma correcta. Bien, el escenario es el siguiente, con esto se da el contexto en el cual se había producido esta reunión en el Hotel Copacabana. Un poco que voy a ejemplificar con lo que vemos en la pizarra. En el Hotel de Copacabana tenemos lo siguiente. En una mesa está Barata y también estaban Xavi Saylan y Gideon Weinstein. Estaban Mal. En otra mesa, Maiman y Toledo. Luego, para entender el contexto en que se producen los casos, para darle fuerza a este acuerdo que se estaba realizando en esta mesa, donde hay 2 hojas de papel donde se asumen los compromisos por la venta de la carretera interoceánica, Marcelo para seguir a Maiman y Toledo. Y para dar fuerza, veracidad al compromiso que se estaba asumiendo. Continúo. Barata, Simón Barata, en sus declaraciones indicó que en la reunión de Río de Janeiro participaron los 2 investigados, Xavi Saylan y Gideon Weinstein, participando al acuerdo sobre los pagos ilícitos y hablar de Toledo, es decir, cuando se sientan a la mesa, Xavi Saylan y Weinstein, frente a Barata, hablan en nombre de Toledo y hablaron del soborno de los 34 millones. Esto fluye de 3 pasajes. Vamos al primer pasaje. $683. Posteriormente, en 2004, en noviembre, la primera semana, si mal no recuerdo, participé de una reunión en la suite presidencial del Hotel Marriott, en la Avenida Atlántica, en Copacabana, en Río de Janeiro, en la que estaban presentes, además de mi persona, está hablando Barata, los señores Alejandro Toledo, Joseph Maiman y 2 funcionarios de Joseph Maiman, cuyos nombres eran Gideon Weinstein y Xavi Saylan. En esta oportunidad, los funcionarios de Joseph Maiman me comunicaron que el pago ilícito en favor de Toledo, en caso de la empresa ganara la licitación, sería de 35 millones y que los mismos deberían ser realizados a diversas empresas empresariales de Joseph Maiman mediante la celebración de contratos ficticios con Odebrecht. Me parece que la reserva del hotel estaba a nombre de Joseph Maiman. Primer pasaje, para graficar la presencia de todos ellos en la suite del hotel en Copacabana, Río de Janeiro. El segundo pasaje está a folios 15.684. Dice en un pasaje, debo decir que en las negociaciones ilícitas, hablando en nombre de Toledo, subrayo esa parte, se habían comprometido a modificar las cláusulas de las bases de la licitación para favorecer a la empresa y dificultar o impedir la participación de otras empresas, construyendo una para la empresa en la licitación, lo que no fue realizado. Con Alejandro Toledo se deciden atender de forma integral la solicitud original del pago incluido por la cantidad de $35 millones. Cierro la cita. De este pasaje de la declaración dada por Barata, ante los ojos de Barata, Gideon Weinstein y Xavi Saylan hablaban en nombre de Toledo y también estaban acordando la entrega de la carretera interoceánica por $35 millones. Es decir, los
estarían dentro del pacto colusorio. Y el tercer pasaje, folios 15.187, explique por qué razón encontrándose el presidente Alejandro Toledo en la superpresidencial funcionario Joseph Maimon, quienes le hablaron a usted del pago ilícito de los 35 millones de dólares que órdenes de Pedro Toledo. Dijo, habría que contextualizar. En principio, la suite presidencial es una habitación bastante grande. Yo me encontraba con los funcionarios de Maimon, Senado, Toledo y Maimon estaban dentro de la suite en otro lugar. Sin embargo, para mí fue contundente que en la invitación esté presente el presidente de la República. Finalmente, sobre este tema, debemos manifestar que luego, cuando Toledo dejó de ser presidente y nosotros estábamos retrasados con los pagos ilícitos, él me convocó a su caso de Camacho para presionar para continuar con los pagos. De esto, en resumen, creo que hay que destacar de que en esta mesa, donde estaba Simón Barata con los funcionarios Sharif Ailán y Weinstein, se estaban negociando los términos del pacto colusorio y también la forma de pago del mismo. Todos ellos en la misma suite. Y para darle seriedad a lo que se estaba acordando, de acuerdo a la declaración de estaba Toledo, que para Barata fue contundente su presencia, y estaba también presente Marcelo Odebrecht, para darle seriedad y peso a esa negociación. Con lo cual se concluye de que sí existen elementos de convicción para llevar a juicio oral a este investigado, a estos dos investigados por el delito de colusión. 9.2.3. Respecto a la denuncia de efectos en la atribución de cargos por el delito de colusión a los dos investigados Chávez Ailán y Gilberto Weinstein, este despacho ha llegado a la conclusión de que no existen tales defectos conforme al denunciado el representante del Ministerio Público con lo siguiente. A. Los dos investigados Chávez Ailán y del cómplice que sería Maimon Rapaport. Este argumento se desestima por tres razones. La primera, Chávez Ailán y Gilberto Weinstein se les atribuye por haber participado en el pacto colusorio. Concretamente, haber presentado los ilícitos por la entrega de la obra a favor de Odebrecht. Dos, existen elementos de protección que habían estabilizado de que Barata había Chávez Ailán y Gilberto el nombre de Alejandro Toledo Márquez. Y tres, se les atribuyó a estos investigados no ser cómplices del cómplice, sino ser cómplices primarios de dicho evento. Bien, en cuanto al segundo, el sentido de que los comportamientos de los investigados Chávez Ailán y Gilberto Weinstein corresponderían a la ejecución y seguimiento de los ilícitos y que podrían formar este argumento se desestima por lo siguiente. Uno, al delito de colusión, en este caso se da la participación de los dos investigados en el pacto colusorio respecto a los pagos y a la conservación de los pagos ilícitos. Están de colusión. Dos, no se ha podido en este caso la participación de los dos investigadores Chávez Ailán y de en la fase de ejecución de los pagos ilícitos. Pero esto fuera la ¿Se escucha entrecortado, disculpe? ¿Aló? ¿Sí? Sí, señor magistrado, disculpe, ¿podríamos repetir los últimos puntos? Se ha escuchado entrecortado, por favor. Voy a repetir lo último, ¿ya?
9.3. En cuanto al tercer punto controvertido sobre la denuncia respecto a los defectos en la imputación. Sigo escuchando entrecortado, disculpe. Por favor, a ver. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha, doctor? Ahí mejor, doctor. Ahí mejor. Pero estaba escuchando. Bien, 9.2.3. En cuanto al tercer punto controvertido sobre la denuncia de defectos en la imputación de cargos, este despacho llegó a la conclusión que no existen los defectos denunciados por el Ministerio Público, por lo que se expone a continuación. A. En cuanto al primer defecto denunciado por la Fiscalía en el sentido de que los dos investigados, Shai Faylan y Gideon Weinstein, serían cómplices del cómplice Manuel Rapaport, este argumento se desestima por tres razones puntuales. La primera es que a los dos investigados, Shai Faylan y Gideon Weinstein, se les atribuyó el delito de colusión por haber participado en el pacto colusorio, en los términos de entrega de la oceánica a cambio de la concertación de pagos ilícitos. Dos, existen elementos de convicción que hemos citado que dan cuenta de que Barata habría negociado con los dos investigados, Shai Faylan y Gideon Weinstein, quienes incluso intervinieron en Alejandro Toledo. Entonces, a los dos investigados se les atribuyó no ser cómplices del cómplice, sino ser cómplices primarios del comportamiento. Bien. En cuanto al denunciado por la Fiscalía, la defensa técnica de los dos investigados en el sentido de que el comportamiento de los dos investigados correspondería al seguimiento y ejecución de los pagos ilícitos y que estos formarían parte del agotamiento de la colusión, este argumento también se desestima por lo siguiente. Uno, en el presente caso se ha evaluado la participación de los dos investigados en el pacto colusorio, concretamente en el proceso de negociación de la característica interoceánica y también la negociación en cuanto a los pagos ilícitos que eso iba a reportar. Por ende, estos comportamientos estarían dentro de colusión. Segundo, la participación de los dos investigados respecto al seguimiento y ejecución de los pagos ilícitos, porque estos asuntos están fuera del radio de acciones de colusión. Pues se trata de asuntos que incluso deben ser investigados por otro delito, pero es el caso de Shai Faylan, quien se encuentra investigado por el delito de lavado de activos. 9.3. Articulaciones del Ministerio Público. De los investigados han sostenido de que la no se entiende, doctor. Disculpe, tenemos el mismo problema con el audio. Con deficiencia, ¿se escucha? Del Ministerio de los investigados. El Ministerio de los investigados han señalado que las declaraciones prestadas por Simón Barata habrían sido hecho. Yo Seguimos con los problemas, disculpe. Sigue mal el micro. Bien, voy a... Bien, 9.3. Articulaciones del Ministerio Público y de la Defensa Técnica de los dos investigados. El Ministerio Público y la Defensa Técnica de los investigados Shai Faylan y Gideon Weinstein sostiene de que existen contradicciones entre la versión prestada por Simón Barata con la declaración dada por Joseph May. Añaden de que la versión
dada por Barata, o Simões Barata, en cuanto a la participación de los dos investigados en los hechos que se le atribuye, habrían sido desvirtuadas por lo declarado por Mayman Rapaport al decir que estos no participaron en el pacto colusorio. Esta articulación, este despacho, la va a desestimar por las siguientes razones. La primera razón obedece a que existen elementos de convicción que en el sentido de que los dos investigados habrían participado en este pacto colusorio, conforme a lo que fluye de lo declarado por Simões Barata. Y ese dato está corroborado con otros elementos de convicción, entre ellos por el movimiento migratorio que sitúa a todos los intervinientes en la localidad de Río de Janeiro, en esa reunión, y también conforme a las declaraciones que habrían prestado, en este caso, el propio Mayman Rapaport sobre la presencia de los mismos en dicha reunión, es decir, una corroboración sobre los datos de Barata. Segundo, en cuanto a las anotadas contradicciones, en todo caso, este despacho considera de que por ahora no se va a establecer, digamos, que ese asunto, en todo caso, debe dilucidarse en juicio oral. Es decir, genera una situación de duda respecto a por dónde por dónde debe inclinarse la credibilidad de lo dicho por Barata y por Mayman en cuanto a este tema, sobre la participación de los dos investigados Xavier Sailán y Gideon Weinstein. En todo caso, ese asunto debe ser ventilado en juicio oral, siguiendo la casación que hemos citado. En caso de duda sobre la aplicación o no de la causal de sobreseimiento, sobre la vinculación del investigado con los hechos que se le atribuye, es preferible que ese asunto sea dilucidado en juicio oral, siguiendo el 20º considerando de la casación que hemos anotado, 760-2016, la libertad. Bien, por esta razón, este despacho va a disponer elevar en consulta el requerimiento de sobreseimiento al fiscal superior a fin de que lo ratifique o rectifique. Conforme al artículo 346, numeral 1 del Código Procesal Penal. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional especializado en crimen organizado y corrupción de funcionarios resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento de la acción penal seguida contra el investigado John Patrick Barclay Méndez como autor del delito de colusión en agravio del Estado. Y en consecuencia se ordena el sobreseimiento de la acción penal seguida en su contra por el anotado delito. Asimismo, se ordena el levantamiento de las medidas cautelares de carácter personal que pesan en su contra. También se ordena la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se hayan generado en su contra. Segundo, declarar fundada la oposición planteada por la Procuraduría Pública ad hoc respecto al requerimiento de sobreseimiento planteado a favor de los investigados Xavier Sailán Ojalvo y Gideon Weinstein como cómplices primarios del delito de colusión en agravio del Estado. Asimismo, se declara infundado el requerimiento de sobreseimiento planteado por el Ministerio a la acción penal seguida contra los dos investigados, Xavier Sailán y Gideon Weinstein, como cómplices primarios del delito de colusión en agravio del Estado. Y en consecuencia, se ordena elevar en consulta dicho extremo al fiscal superior para que
se pronuncie conforme a sus atribuciones, a fin de que lo ratifique o rectifique. Además, a fin de no entorpecer la tramitación de la presente causa, se ordena formar un cuaderno de consulta para que en el plazo más inmediato posible sea elevada al fiscal superior. Para tal efecto, ordeno de que se forme el cuaderno correspondiente de consulta con las piezas procesales correspondientes para que el fiscal superior se pronuncie conforme a sus atribuciones. Tercero, a conocimiento simplemente de los... vamos a notificar el extremo de sobreseimiento primero, ¿ya? De Patrick Barclay, solamente el extremo de sobreseimiento. ¿Fiscalía? Sí, señor magistrado, esto no lo resuelto respecto a la elevación a Patrick Barclay. Primero Patrick Barclay. Fiscal, por favor. Sí, doctora Rojas. A Patrick Barclay. Sí. Conforme, señor magistrado. Bien. Procuraduría, respecto a Patrick Barclay. Conforme, señor juez. Defensa técnica de Patrick Barclay. Conforme. Bien. Ahora solamente se pone a conocimiento la elevación en consulta del extremo de requerimiento de sobreseimiento contra Xavi Sailán y de Gideon Weinstein. Doctora Rojas. Conforme, señor magistrado. Bien, eso lo va. Solo con una consulta respecto a la elevación a la instancia superior, su despacho va a esperar el pronunciamiento de la instancia superior o continuamos con... No, vamos a continuar. Esto no va a tramitar. Estoy ordenando por eso la formación de un cuaderno, ¿ya? Y eso se va al superior, al fiscal superior para que se pronuncie conforme a sus atribuciones, ¿ya? Sí, no vamos a esperar, sí. Se va a formar y eso ya seguirá su cuerda separada. Bien, a conocimiento de la procuradora. Conforme, señor juez. A conocimiento de la doctora de Martini. Conforme. Bien, ¿algo que decir? ¿Alguna parte procesal? Solamente con esto damos por concluida la audiencia y les pongo en conocimiento que vamos a continuar el viernes, entiendo, 21 de abril del año 2023 a las 9 de la mañana. ¿Algo que decir alguien? Sí, señor juez, si fuera tan amable. Sí, adelante. ¿Sería factible que nos proporcione una copia del auto? Doctor, en la medida que el especialista culmine con la transcripción del mismo, por favor, no se preocupe, ¿ya? Sin embargo, si alguien requiere de inmediato el video, coordinen con el especialista para que les facilite de inmediato, por favor, ¿ya? Gracias. Bien. Bien, entonces cerramos la sesión por el día de hoy. Muy buenas noches con todos. El día viernes tenemos sesión presencial, entonces. Buenas noches con todos.